Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Y qué tema más importante que el tema de la minería? Las piedras, el petróleo, ahora el tema de las tierras raras. Y para conversar sobre todos esos temas vamos a tener al director ejecutivo de la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana, el licenciado Martín Valerio, que es abogado. Martín, buenos días. Bienvenido al debut al Telematutino 11. Muchísimas gracias, Ramón, por tu invitación aquí al Telematutino para hablar de un tema tan importante como la minería. Te agradezco que no me digas don Ramón o ingeniero. Y justamente, hay muchos temas sobre el tapete sobre la minería. Está el tema de la barrigol y se habla de presa de cola. Mucha gente no, la mayoría no sabe que es una presa de cola. Pero esa presa de cola es lo que va a dar la garantía de, qué sé yo, 10, 15 años más de seguir explotando esos recursos. ¿Cuál es la posición de la Cámara con el tema de la presa de cola y con lo que se ha suscitado con la barrigol? Mira, Ramón, cabe destacar que la Cámara Minera es un gremio que agrupa las principales empresas del sector minero metálico y no metálico. En conjunto, pues nosotros representamos el 1.2% actualmente del Producto Interno Bruto. Que debiera ser más. Debiera ser más, claro que sí. Y estamos en ese camino. En un momento llegamos a ser el 2.1% del Producto Interno Bruto. Pero entrando a tu pregunta, te puedo decir que efectivamente la presa de cola no es algo nuevo, es algo ya que la Barrick la tenía ya y sirve para alargar la vida de la mina aquí en la República Dominicana. Ellos hablan de 20 a 25 años más con la construcción de esa presa. Pero ¿qué es la presa de cola? Tal y como lo dice su nombre, es donde va la parte final de la roca, luego de que se hace el proceso de la separación del mineral con el material. Hacia allá va ese desecho. Que ya hay otra presa de cola, lo que pasa es que ya se agotó, ¿no? Se está agotando, precisamente. Allá hay una presa de cola que ya está alcanzando su máxima capacidad y por lo tanto es necesaria esta nueva obra. Y entonces hay también, porque uno da la impresión como que tenemos recursos minerales, pero como que no hay una definición oficial, porque está el caso de la mina de oro de San Juan de la Maguana, que ellos lo que piden es que se haga el estudio ambiental, pero la comunidad, la iglesia han protestado y ese proyecto está como, qué sé yo, como en un limbo. Mira, es una muletilla que yo utilizo mucho cuando he ido a los programas o cuando me he expresado en otro foro. Yo soy el hijo de un militar y de una mujer campesina. Me acostumbré a escuchar muchos refranes, dichos, en la mesa mientras comíamos. Precisamente, hablando de esas oportunidades minerales, para no decir oportunidades de oro, la dicha nunca es tarde. La dicha nunca es tarde cuando la noticia es buena. Precisamente la República Dominicana tiene riquezas naturales, riquezas minerales. Tenemos proyectos de mina de oro, esa que tú mencionas, ahí en San Juan de la Maguana. También tenemos otro proyecto en Dajabón. Ahora tenemos también el recurso de la tierra rara. Se ha hablado de una posibilidad de petróleo. Y tenemos ya minas de oro que están siendo explotadas, minas de cobre que están siendo explotadas y minas de níquel que han sido explotadas. Por lo tanto, cuando tú hablas de ese estudio de impacto ambiental, para tú saber si realmente y tener una oposición constructiva, y no una oposición, sino fomentar un diálogo, es necesario hacer ese estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque es lo que te permite determinar si la actividad que se va a realizar ahí es viable a largo plazo y no va a tener un riesgo hacia la comunidad. Y siempre se consulta a la comunidad, se discute con la comunidad. Mira, yo creo que la actividad que más promueve la gobernanza es precisamente la minería. Es importante eso que tú dices de que se consulta con la comunidad. No solamente con la comunidad, también hay una opinión del gobierno, del Estado, que juega su rol de dueño del recurso, porque el recurso al final es de la República Dominicana, y segundo, tiene la obligación de proteger a sus comunidades. Por lo tanto, cuando se realiza ese estudio de impacto ambiental, que no es un estudio fácil, ni corto, ni sencillo, se toma tiempo, ni es precisamente un permiso para tú explotar ese recurso, sino para tú determinar si es viable la explotación de ese recurso. Se promueven diálogos con la comunidad, se presenta ese estudio de impacto y se tiene en consideración la opinión de los comunitarios, de las sociedades que están ahí, civiles, la iglesia, las cámaras de comercio, etcétera. En fin, se promueve toda una conversación en la que se viene a ilustrar de lo que será
esa empresa minera en la región y en la provincia donde esté ubicada, y se aceptarán esas opiniones en contrario o a favor para mejorar lo que posiblemente se vaya a hacer ahí. Lógicamente, hay temor de la gente porque en el pasado hubo explotaciones mineras, no solamente en República Dominicana, sino en muchísimos países donde hubo daños ambientales. De hecho, la Rosario Dominicana dejó un impacto ambiental que lo subsanó la Barrigol. Entonces, yo entiendo a veces que la gente tiene temores, pero hoy en día es posible la explotación minera con el mínimo daño, porque cualquier tipo de obra, hasta una edificación, afecta el medio ambiente, pero se puede minimizar el impacto y que los beneficios compensen el daño mínimo, vamos a decir. Definitivamente, Ramón. Mira, la Constitución dice en el artículo 217 que, no, en el artículo 67 que te habla de los recursos naturales, habla de que el Estado promoverá el uso de tecnologías para promover y mitigar el riesgo. Y la minería no es la misma de hace 30, 40, 50 años. Los avances tecnológicos han ayudado muchísimo al control del riesgo primero, a mitigar ese riesgo y a prever ese riesgo. Entonces tú tienes que darle una oportunidad a la ciencia de que trabaje contigo para controlar todos los daños si ocurren, que pudieran o prevenir o prever esos daños que puedan ocurrir durante la explotación del recurso natural. Sí, yo también le añadiría, Martín, que cuando tú tienes grandes empresas, por ejemplo como la Barrick, que cotizan en bolsa, hoy en día hay mucho control en el tema del medio ambiente. O sea, una empresa que cotiza en bolsa no puede provocar un daño ambiental en un país, porque sencillamente se desploma la valoración de sus acciones. Efectivamente, no solamente la Barrick, casi todas las empresas mineras cotizan en bolsa. Y obviamente ese inversor también promueve dentro de sus propios negocios un código de valor que muchas veces tiene que ver con el medio ambiente o el desarrollo sostenible. Y no es verdad que nadie se va a arriesgar con la cantidad de información que ya hay, la cantidad de periodismo de investigación que ya hay, de que yo invierta en una empresa que no cuide el medio ambiente, pero sin embargo la promueva, porque no sería coherente con mi ejercicio y en la forma en la que yo invierto mi dinero para seguir creciendo mi negocio. Entonces, por lo tanto, con eso hay que tener cuidado. Las empresas mineras se cuidan mucho de eso, son bastante transparentes en la información que muestran debido a eso, porque existen no solamente las regulaciones de los países donde operan, sino las regulaciones internacionales a las que se someten. Y en algunos casos, los que cotizan en bolsa, pues también tienen regulaciones que tienen que ver con el comercio. Tú hablaste que ustedes representan a la minería no metálica y la minería metálica. O sea, la minería no metálica es extracción de agregado, y ahí hasta caemos en el caso de la cueva del Pomier, que ha estado sobre el tapete también, de cómo se han destruido cuestiones de mucho valor arqueológico. Sí, mira, yo leía un editorial del País hoy, de David Trueba. Él decía al final, su conclusión era que estamos viviendo unos tiempos modernos en los que no estamos escuchando más al abuelo, sino más al bocaza de la pandilla. En pocas palabras... Yo lo leí temprano. Sí. En pocas palabras, no estamos utilizando la experiencia para tener una discusión. Simplemente hay un grupo que dice, le causa daño a las cuevas, le causa un daño al medio ambiente, está afectando un patrimonio cultural. Pero ¿dónde está la conversación? ¿Cuándo nos hemos reunido? ¿Cuándo se han presentado los argumentos? Sí, tú tienes tus argumentos, pero ¿y lo de nosotros como sector? ¿Cuándo lo hemos puesto ambos sobre la mesa? ¿Dónde? ¿Y la ciencia es tan exacta que tú tienes la verdad absoluta? No, yo no creo eso. Definitivamente no. Esa es una conversación de lógica. Lo que sí se tiene que promover es un diálogo. Es un diálogo en el que yo como empresa, yo como sector, te permita presentar mis argumentos. Y tú, como encargado o protector del medio ambiente, también presente los tuyos. Que hay oportunidad de mejora, todas. Que el tipo de trabajo que realizamos ya no es como se veía en los muñequitos del Correcamino y el Coyote, que tú ponías la dinamita con un cable largo y lo dinamitaba y explotaba todo. No, lo que se utiliza es microvoladura. De hecho, nosotros hicimos un seminario, taller, en diciembre, y este jueves haremos otro, en el que explicaremos los efectos de las voladuras en la minería. Y la microvoladura precisamente es el uso correcto de la tecnología para mitigar
el riesgo. Esas microvoladuras son las que se utilizan en zonas urbanas. O sea, usted ha visto, y la gente que lo está viendo ahora, han visto como en grandes ciudades derrumban edificios sin afectar a los que están al lado. Y esas microvoladuras son las mismas que se utilizan en la minería, que se utilizan para fragmentar de forma precisa, o casi precisa, para no decir exacto, la piedra. Entonces, de eso es que estamos hablando. Pero cuando yo he escuchado a una sola campana y dice, no, hay que cerrar la minería, hay que prohibir la minería, que le está causando el daño al medio ambiente. Pero ¿dónde está la conversación? ¿Cuándo la hemos tenido? Es que también hay algo de fundamentalismo ambiental. Hay ambientalistas que son, correcto, hay algunos que son extremistas, que prefieren que el país se muera de hambre, montado sobre una riqueza debajo del suelo. Mira, es importante eso que tú mencionas. A mí... es decir, yo no soy neutral en el debate. No. Yo soy siempre claro y he cuestionado a los fundamentalistas ambientales. Porque usted, dentro de su formación, es ingeniero. Entonces, tiene que ver de alguna forma u otra con el uso de estas técnicas. Pero mire, a mí, cuando yo he salido como director ejecutivo de la Cámara a hablar de la minería, el último argumento que yo trato de utilizar es precisamente los aportes económicos, que son tangibles, son reales. O sea, nuestra contribución mueve la aguja en el país. Y a propósito de eso, cuando usted dice, no, que un país se muera de hambre, no es solamente que se muera de hambre, es cómo esa cadena de productividad caería con una decisión de ese tipo tan drástica. ¿Por qué? Porque la minería hoy representa, como dije en un principio, el 1.2 del Producto Interno Bruto, pero también el 43% de las exportaciones nacionales. Casi un 50% de los ingresos en dólares que entran en este país vienen por la minería. Hoy amanecemos con la noticia de que el oro está a 2.933, 2.930 dólares la onza. La semana pasada alcanzó una cifra récord de 3.000 dólares la onza. Cuando usted está hablando de que nosotros el año pasado tuvimos la capacidad de exportar casi 700.000 onzas de oro, en lápiz yo creo que se acaba la punta. Y con la calculadora posiblemente no deja. Y es un ingreso importante para el presupuesto nacional. Y estamos hablando de una exportación de un mineral en la que su presa está alcanzando su máximo tope. Y si construimos la otra presa, tenemos una duración de posiblemente 25 años y la producción se incremente. Entonces, estamos viviendo una gran oportunidad en la minería para contribuir a la diversificación económica de la República Dominicana. Cuando digo eso, me refiero a que en tiempos tan recientes que se trató de someter una reforma fiscal, nosotros creemos que con la contribución de la minería, posiblemente, esa reforma fiscal pudo haber sido cubierta. ¿Qué va a pasar con la Falcon Bridge? Bueno, la Falcon Bridge ha ido cumpliendo con sus obligaciones primero hacia adentro, que fue la de pagar ese salario atrasado que había de los empleados, pagó las prestaciones laborales, pagó también el salario de Navidad. La Falcon Bridge se encuentra en un proceso ya de seguir ingresando recursos para cumplir con distintos acreedores, pero definitivamente... Pero la parte ya de la explotación, de volver a exportar ferroníquel. Ellos están en ese proceso. Hay noticias importantes que han salido de parte de ellos, que ellos entienden que ya a mitad de año, y siendo más conservadores, tal vez ya en el último trimestre del año, pues definitivamente puedan retomar sus operaciones. Qué bueno. Vamos a hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a hablar de las tierras raras. Continuamos con Martín Valeio, abogado y es director ejecutivo de la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana. Hablamos en el otro segmento de la Barrigol, de la presa de Cola, de las minas de oro, de todo el potencial que tiene la República Dominicana y del aporte del sector al Producto Interno Bruto y al ingreso de divisas. Hay un tema que no es nuevo, pero con la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, bueno, pues ha adquirido categoría de tema de debate, de tema nacional, y es el asunto de las tierras raras. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Realmente hay posibilidad? Hay quien dice que eso es un sueño. Yo he escuchado a algunos decir que las tierras raras de aquí están mezcladas con bauxita y que no es posible separarlas, que cuando es con arcilla. ¿Cuál es la opinión de la Cámara Minera sobre este tema de las tierras raras?
Mira, definitivamente el hecho de que haya salido ese tema nos dio una visibilidad increíble al sector minero, porque se ha convertido en un tema tendencia en los últimos probablemente 10 días. Todos los días se está hablando, de hecho se han realizado varios programas especiales sobre eso, sobre las tierras raras. Pero definitivamente la primera vez a nivel legal, el primer documento legal que tiene que ver con eso fue un decreto, el 430-18, que declaraba de alta prioridad la exploración de las tierras raras y declaraba como reserva fiscal el Ávila, que es precisamente donde se encuentran ese recurso. Que es en Pedernales. En Pedernales. Y cuando hablo de recursos, es porque es necesario aclarar que hay una diferencia entre recurso y reserva. Recurso es cuando usted sí realmente tiene el mineral. Reserva es cuando usted ya le da la certificación de que es explotable de forma sostenible económicamente. Entonces, ahora mismo sí, aparentemente sí tenemos el recurso y estamos en el proceso de determinar que si se determinó hace muchos años, creo que del año 12 hubo estudios de la Unión Europea y creo que del Banco Mundial, que detectaron que sí que había. Hubo un estudio financiado por el MESID que trajo gente de Europa a realizar esas exploraciones para determinar si sí o si no. Y como le digo, el primer documento legal es ese decreto. Pero ya luego, tan temprano como, tan reciente como el agosto del año pasado, el presidente Abinader, en el decreto 418-24, crea la empresa Emidón, Empresa Minera Dominicana, con el objetivo de explorar si hay tierras raras. Entonces, esos son los dos documentos legales que existen y ahora mismo nos encontramos en ese proceso de determinar si son reservas. Exacto, lo cual no se hace de un día para otro, ¿no? No, eso es, cuando estamos hablando de la exploración, es para determinar si hay mérito suficiente para cruzar al tema de la solicitud de los términos de referencia para un estudio de impacto ambiental y luego la explotación, si es viable. Eso se toma su tiempo, pero como usted bien menciona, yo estoy seguro que eso no empezó en noviembre del año pasado ni en agosto del año pasado, sino que eso ya tiene un tiempo suficiente de estudio que lleva al gobierno dominicano a crear esta empresa por decreto para continuar desarrollando su trabajo y determinar si efectivamente tenemos reservas suficientes para ser explotadas. Pero el hecho de que el secretario de Estado de los Estados Unidos lo haya mencionado indica que ellos tienen percepción de que hay posibilidad, porque creo que fue el ejército de los Estados Unidos quien cuantificó o determinó la reserva, ¿no? Efectivamente, se trabajó por la información que dieron ellos de que la División de Ingeniería del Ejército de los Estados Unidos. Ahora bien, que lo diga él, pues tiene un valor muy, muy importante, igual como cuando lo dice el presidente Abinader. ¿Por qué? Porque de ser cierto que exista reserva para las tierras raras, para la explotación de tierras raras, cambia definitivamente el lugar de la República Dominicana en la geopolítica y en la geoestrategia a nivel mundial, porque permite continuar una cadena de abastecimiento de este lado de la región. Y segundo, también tiene un impacto económico notable, no solamente en la provincia de Pedernales, sino a nivel nacional. Es una pena que no sea en Haití que haya tierras raras, para que ese país se desarrolle. Bueno, el mineral no conoce fronteras, y como va por debajo de la tierra, uno nunca sabe. Habría que ver si allá hay algo, pero también ellos tienen un problema de institucionalidad que tal vez no permite desarrollar ese tipo de tareas. También está el tema del petróleo. Se sabe que hay petróleo. Hay toda una historia que tú eras un niño cuando don Antonio Guzmán, que habló de charco largo y después el país se refería a chasco largo. Porque se dice que sí hay petróleo, pero que no es rentable económicamente, que no hay cantidad suficiente. Realmente, ¿cuál es la situación del petróleo en la República Dominicana? Mira, definitivamente la refinería en junio del año pasado emitió unos reportes en el que sí decía que hay petróleo o el recurso está, pero ahora están también en el proceso de cuantificar si ese recurso que está ahí tiene la calidad suficiente y tiene la cantidad suficiente. Entonces ellos están en ese proceso, es igual, es un proceso muy largo. Ellos han hecho sondeos en varios puntos del país para determinar si esa roca
puede ser explotada también para la extracción de petróleo. Que también es costoso el proceso de exploración de petróleo. Muy costoso. De hecho, solamente que tengamos conocimiento, ha habido una concesión para la exploración, que era la que estaba aquí en la franja de San Pedro de Macorís, para la compañía Apache. Es la única que yo conozco que ha hecho ese trabajo. Pero igual, o sea, de ser cierto, entonces habría que construir un marco legal que nos permita actualizarnos para poder realizar esas actividades. Hay que modificar la ley minera. Definitivamente, estamos hablando de una ley que tiene 50 años. Y ya yo le mencioné a usted que, por ejemplo, en el caso de Tierras Raras, como documentos legales solamente tenemos 2 decretos. Eso es muy frágil a la hora de usted desarrollar una actividad de ese tipo. ¿Cuánto? 50 años tiene la ley minera. Sí, es del 71, de 1971. En ese momento, bueno, solo la Falcon Bridge existía como empresa minera. Correcto. Y no había una ley de medio ambiente. La ley 6400, la ley de medio ambiente llegó 29 años después. Aquí, que es una ley sumamente moderna, que con sus resoluciones pues se ha convertido en una ley muy robusta y que el medio ambiente es transversal a toda la economía en la República Dominicana y en el mundo. Es una ley necesaria, es una ley que tiene que promover, su obligación es promover el desarrollo sostenible en las actividades que nosotros realizamos en nuestros países, y por lo tanto ahora ya llegó el momento de que también tengamos una ley nueva minera, que ya en la parte final del gobierno del presidente Medina se propuso. Lo que pasa es que la mecánica de aplicación era un poquito compleja y se llegó a un acuerdo de revisar eso y volver a proponer. Ya en ese tiempo se ocurrió un cambio de gobierno y el presidente Abinader, al comienzo de su gobierno, dio una propuesta que resultó no ser una modificación, sino una ley nueva. Al sector ver eso, se le explicó al presidente la necesidad de armonizar ese articulado y obviamente de tener el punto de vista de la experiencia de lo que había ocurrido en la industria minera en su desarrollo. El presidente aceptó la sugerencia, se trabajó en eso y ya en junio del año pasado pues se nos envió formalmente un documento, se revisó, nosotros nos tomamos el tiempo para revisarlo, lo enviamos de nuevo y estamos casi iniciando el proceso de sentarnos en una mesa y armonizar posiciones en caso de que existan algunas diferencias. Entonces sí, lo que estamos... Así que se puede decir que hay una especie de anteproyecto. Sí, hay un anteproyecto definitivamente y es necesaria una ley moderna que promueva la exploración y luego la explotación. ¿Por qué la exploración? Porque eso es un ingreso inmediato y un desarrollo de la industria inmediato que usted verá. Además de garantía de que el que explore y detecte explote, ¿verdad? No, claro que sí, definitivamente. Es que haya la garantía jurídica. No, definitivamente. Y de hecho el legislador en la Constitución lo dice en su artículo 17, cuando habla del aprovechamiento de los recursos naturales. Ellos están ahí, están para ser aprovechados de forma responsable y sostenible. Y usted puede explotar esos recursos. La Constitución lo dice. Igual en el artículo 67, yo se lo mencioné en un principio, en su numeral 4 y 5 le habla de que tenemos que promover, el Estado tiene que promover el uso de tecnología para el aprovechamiento de esos recursos naturales. Y si usted se va al artículo 218 de la Constitución, que habla del ordenamiento económico, dice que la riqueza tiene que ser distribuida. Por eso es que muchas veces cuando hablamos de desarrollo sostenible no podemos limitarlo a una reforestación. El desarrollo sostenible es integral al crecimiento de la dignidad humana. Mejor trabajo, mejores empresas, más oportunidades para la educación, la integración de ciertos sectores a una actividad productiva, obviamente el cuidado del medio ambiente. Y ya usted tiene el artículo 218 que habla de que ese desarrollo sostenible tiene que ir acompañado de la libre empresa. El Estado tiene la obligación de fomentar la actividad empresarial para crecer el sector. Puede ser ahora en una alianza pública-privada, como también puede ser única y exclusivamente privada o pública. Qué bien. La ventaja de un abogado es estar en esa posición porque maneja todos los elementos de la minería en la Constitución de la República. Es necesario, son derechos fundamentales y si la Constitución menciona derechos fundamentales que conviven de forma armoniosa dentro de ese ordenamiento jurídico, que es la madre de todas las leyes, pues entonces tenemos la obligación, como dije en un principio, de venir y sentarnos y armonizar posiciones. Finalmente, Martín, hay una parte importante de la minería no metálica que son los agregados que se utilizan en la construcción. Es inevitable, se necesita agregado porque ese es el componente básico del hormigón armado. Entonces, siempre se habla de depredación de ríos
Pero hay otro sistema de extracciones que es sobre la base de rocas, la trituran y la convierten en arena. Entonces, las personas o las industrias que se dedican a ese tipo de minería que forman parte de la Cámara? Si estamos hablando de la que la hace con todo su permiso, de forma legal y de forma responsable, sí. No el que la extrae del río no. en un camión con pala. A esa fue la que el presidente se refirió hace 3 semanas en la semanal, cuando habló de que hay granceras que operan como carteles, en las que la Cámara apoya totalmente esa afirmación que hizo el presidente. ¿Por qué? Porque no es solamente un daño al medio ambiente, sino que genera una competencia desleal con un sector que hace toda una actividad productiva, pero cuando tú haces esa extracción ilegal, los precios tuyos obviamente bajan porque tu costo es menor y promueve una competencia desleal con un sector que está haciendo todo lo que tiene que hacer para presentar un producto de calidad, que es el sector que nosotros promovemos. Ahí dentro de nuestro miembro está la Asociación Dominicana de Cemento, como también hay cementeras que están de forma individual como miembro de la Cámara, y son esa asociación, así como la cementera que está con nosotros, promueven el desarrollo sostenible en sus actividades. Y nosotros trabajamos con ellos de la mano para promover eso. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con que nuestra actividad se realice de la mano con la conservación del medio ambiente. Es fundamental. Minería y medio ambiente son 2 hermanos que van ahí siempre de la mano. Excelente, Martín Valerio, que por lo demás es un magnífico comunicador. Te felicito y no será la primera vez. Este tema es tan recurrente que te invitaremos. Siéntase en confianza de siempre llamar a la Cámara como su ente fiable para conseguir información sobre la minería. Esa es nuestra misión, que seamos un ente de credibilidad para la sociedad dominicana y de educación. De nuevo, muchísimas gracias. Nos vamos a comerciales, volvemos a la recta final del Telematutino 11.